El siguiente programa no es una publicación oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ni representa necesariamente su posición oficial. Aquí, enfrente de nuestros ojos, exploramos cómo las profecías antiguas y modernas se cumplen hoy ante nosotros. Analizamos las escrituras, los acontecimientos mundiales y las palabras de los profetas buscando entender el mensaje que el Señor nos da en estos últimos días. Le invitamos a escuchar con mente abierta y corazón dispuesto, recordando que el Espíritu Santo es la fuente de toda verdad, porque las señales ya están frente a nuestros ojos. Logrando la transformación cultural. Si no se logra esa transformación, al final todo se perdería, estoy seguro. Hay bastantes ejemplos. Mira lo que pasó en la Unión Soviética, cómo se vino todo abajo. Ahora era un desastre anunciado, porque no hubo cambio cultural, En el capítulo pasado hablamos en términos sociales de lo que era la cultura, que la cultura es la siembra de pensamientos, una forma en que se transmite a través de costumbres, hábitos, creencias, religión, tradiciones, historias. Exploramos que el Señor Jesucristo tiene su propia cultura, que es la cultura del Evangelio. Y vimos cómo, sin darnos cuenta, la sociedad, el lugar, el entorno donde habitamos nos envuelve con una cultura distinta. El multiculturalismo actual intenta arroparnos e indicarnos que todo lo que sea cultura es netamente bueno. Y son cosas que están frente a nuestros ojos. Bienvenidos a Frente a Nuestros Ojos, el programa donde analizamos las escrituras antiguas y modernas bajo los lentes del Evangelio Restaurado. Saludos, les habla el hermano Héctor Eduardo Campos, llegando a ustedes gracias a Radio Abinadí, siempre junto a ti, disponible en App Store y por YouTube a Evidencia Sud Sin Fronteras. Si no te has suscrito, suscríbete, dale a la campanita, no te cuesta nada, es súper rápido, para que puedas tener notificaciones de cuando subamos nuevos episodios. Y dale like. Tu like es importante. Cuando lo haces, invitas a otras personas a unirse a estos podcasts que son interesantes para todos santos de los últimos días. Hoy hablaremos acerca de la cultura del mundo versus la cultura del Señor. Analizaremos un poco acerca de las cosas que rutinariamente las hacemos como parte de nuestra cultura porque está en el ámbito social, es lo que vivimos, es lo que vemos, es lo que nos han enseñado nuestros padres o incluso es lo que la sociedad acepta como común y lo vamos a contrastar con lo que las escrituras, el Señor, el Evangelio nos enseña. Por ejemplo, el individualismo, los prejuicios, son cosas que vivimos en la sociedad. Hay sociedades o comunidades en las cuales se ha desarrollado tanto el individualismo egoísta y los prejuicios que lo vemos como normal o incluso se ven como normal. Mas, sin embargo, el Señor ha enseñado a amar a Dios y al prójimo, cuidar y servir a los demás, que es el fundamento de la cultura de Cristo. El mundo actualmente ve el matrimonio y los hijos considerados como una opción, no un mandamiento. Se conoce más como si fuese una carga. Por lo tanto, se pospone o se evita. Sin embargo, la cultura del Señor enseña que la familia es lo primero y lo más importante. Ningún éxito en la vida puede compensar el fracaso en el hogar. El mundo enseña sobre la superioridad masculina. La mujer debe estar al servicio del hombre o viceversa. Mientras que la cultura del Señor habla de respeto y colaboración mutua. Honor a la naturaleza divina. El elder William K. Jackson, en su discurso La cultura de Cristo, en la Conferencia General de octubre de 2020, dijo: en la cultura de Cristo las mujeres son elevadas al estado que les corresponde, que es eterno. No están subordinadas a los hombres,
como en muchas culturas del mundo actual, sino que son compañeras iguales con los mismos derechos, tanto aquí como en el mundo venidero. En la cultura del mundo, los días domingos son días festivos, de intercambio comercial. En Nehemías 10:31 se habla un poco de eso. Dice, y a que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos, en día de reposo ni en día santificado. Entonces, desde la antigüedad se nos enseñaba a respetar el día de reposo, de que no compráramos ni hiciéramos comercios ese día. Pero la cultura del mundo actualmente es todo lo contrario. El día domingo es de intercambio comercial y es un día prácticamente festivo. La cultura del Señor nos enseña a santificar el día de reposo. En el mandamiento del Señor a Moisés y al pueblo se le dijo, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones como convenio perpetuo. Señal es para siempre entre yo y los hijos de Israel. En la cultura del mundo se nos enseña la honestidad selectiva. Algo de en este momento soy honesto, pero en este momento no me conviene ser honesto, así que no lo soy. En 2 Nefi 28:8 se nos dice, y también habrá muchos que dirán, mentid un poco, aprovechaos de alguno por causa de sus palabras, tended trampa a vuestro prójimo, en esto no hay mal, y haced todas estas cosas porque mañana moriremos. Y si es que somos culpables, Dios nos dará algunos azotes y al fin nos salvaremos en el reino de Dios. Pero el Señor, la cultura del Señor es la siguiente: integridad, normas morales elevadas. Primera de Pedro 2:17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. En la cultura del mundo se nos indica que el castigo físico es un medio de control. Como padres debemos corregir con castigos físicos, en algunos casos. Es lo que dice la cultura del mundo. Más sin embargo, la cultura del Evangelio de Jesucristo, la cultura del Señor, nos invita a corregir con respeto y amor. El presidente Gordon B. Hinckley dijo lo siguiente: es innecesario, es indebido e inaceptable. En lo que respecta al maltrato físico, nunca he aceptado la máxima que dice, si no azotas al niño, lo malcriarás. Estoy convencido de que un hombre violento origina hijos violentos. El castigo físico, en la mayoría de los casos, hace más daño que bien. Los niños no necesitan golpes, sino que necesitan amor e incentivos. Necesitan un padre al que puedan mirar con respeto y no con temor. Sobre todo, necesitan un buen ejemplo. El presidente Gordon B. Hinckley lo dijo en su discurso llamado Salvemos a los niños, de octubre de 1994. Parte de la cultura del mundo es tener deudas excesivas y vivir de apariencias. Mientras tanto, la cultura del Señor nos enseña una vida frugal, la ley de finanzas del Señor. El mundo nos enseña a copiar o continuar patrones viejos o tradiciones sin fundamento. Colosenses 2:8 indica, mirad que ninguno os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. La cultura del Señor es una cultura de aprendizaje y estudio constante de la doctrina de Cristo. Volviendo al discurso de la cultura de Cristo, el elder William K. Jackson de octubre de 2020 dijo, todos podemos apreciar lo mejor de nuestra cultura terrenal individual y aún así participar plenamente en la cultura más antigua de todas, la cultura original, la suprema, la eterna, que emana del Evangelio de Jesucristo. En el episodio pasado estuvimos hablando de muchas cosas que actualmente vemos en la cultura del mundo que son totalmente aberrantes y nos alejan del Evangelio de Jesucristo. Porque si todas las culturas son iguales y no hay mejor ni peor, entonces tal vez esté bien golpear a tu esposa. Que maestros abusen de sus alumnos y la democracia y la libertad de expresión no son mejores que la dictadura. Pero vamos, es obvio. Por supuesto, apoyo los derechos de las mujeres, cuidar la inocencia de los niños, la democracia y la libertad de expresión. Entonces, tengo noticias para ti. Eres una persona consentida que no aprecia las cosas más básicas de la vida. Solo entre el 20 y 30% de las personas en el mundo pueden hablar libremente contra su gobierno o religión. Claro, puedes criticar a Putin en Rusia o a Maduro en Venezuela, pero tus posibilidades de caerte de un balcón o desaparecer aumentan mucho. Puedes criticar al Partido Comunista Chino en China, pero pierdes acceso a tu cuenta bancaria. Tu esposa será despedida y tu hijo será expulsado de la universidad. En los países musulmanes puedes criticar al Islam, pero eso será lo último que hagas en tu vida.
La razón más grande de mi decisión de emigrar de mi hermoso país fue más por los antivalores que se estaban implantando, que no quería que mis hijas cultivaran o que se vieran afectadas por ellos, más que por otra razón. Son mis valores como la democracia, la libertad de expresión, el derecho a la propiedad privada y los derechos de las mujeres superiores. Pues sí, con toda seguridad, lo son y siempre lo serán. El daño causado por el multiculturalismo es profundo y masivo porque las personas necesitan identificarse con un conjunto de valores. Cuando no hay un sistema de valores compartidos, se crea un vacío cultural que lleva a la pérdida de identidad, el extremismo y eventualmente a la infiltración de otras culturas, una que por supuesto no es democrática. Y de nuevo, ampliemos la perspectiva. ¿Desde dónde se impulsa el multiculturalismo? ¿Lo tienen en Arabia Saudita? ¿Lo tienen en Irán, Yemen, Libia o en China? Realmente no. Ellos lo promueven a Occidente, pero no lo permiten en sus países. Piénsalo. Personas de culturas no democráticas migran de su país. Solo echa un vistazo a Nueva York. Las Torres Gemelas fueron destruidas por una cultura donde Occidente es el enemigo. Tras el cambio cultural de la multiculturalidad, esos mismos enemigos de Occidente lograron hacer comunidad en Nueva York y predicar abiertamente en sus calles muerte a Occidente. Y ahora el alcalde es un musulmán que apoya las corrientes antioccidentales. Países como Venezuela, Cuba y Nicaragua políticamente han abrazado culturas totalmente opuestas y actualmente defienden valores distintos a los que históricamente fueron los valores fundacionales de sus respectivos países. La hermandad musulmana, el antisemitismo, alianzas con países y gobernantes que nada tienen que ver con los valores de independencia que fue el eje central de la fundación de la República. Si vives en un país libre y no aprecias eso, pon en orden tus valores. Si te has dejado llevar por malas tradiciones culturales que no son compatibles con el Evangelio, es hora de cambiar. No es fácil porque por años nos han hecho creer que todas las culturas y costumbres son iguales y son buenas. Los ejemplos anteriores ilustran la narrativa del multiculturalismo a ultranza de que ninguna cultura es mejor que otra. Es un hecho elemental que no todo lo cultural es compatible con los principios cristianos. De hecho, como dijimos, el presidente Ox anima a dejar de lado tradiciones personales o familiares contrarias a la cultura del Evangelio. Tal vez te estés preguntando un poco, ¿qué son esto de los valores en el concepto de la cultura? Puede ser muy amplio el concepto de cultura y la forma en que transmitimos cultura, pero me detendré en los valores. Ahora, ¿qué son los valores y qué son los principios? Me encanta hablar de ello, porque es la base fundamental para regir la vida. Comencemos con los principios. Los principios son leyes naturales. Son naturales porque no los creó el hombre. Son universales porque se pueden aplicar en cualquier parte y en cualquier circunstancia. Son atemporales porque son aplicables en el pasado, presente y el futuro y no habrá diferencia. Y son autoevidentes, o sea que no necesitan una gran explicación para entenderse. Y que rigen toda la interacción humana. Ejemplos claros son el respeto, la honestidad, la no contradicción, es decir, no puede llover y no llover al mismo tiempo. Respetar el bien ajeno, la fe, el arrepentimiento, etc. Ahora, los valores son cualidades subjetivas y son personales. Cada individuo o sociedad considera deseables. Por ende, muchos principios pueden ser parte de los valores, ¿no? Como la honestidad, la puntualidad, el patriotismo. Y varían según la cultura y la experiencia. Los valores en ocasiones se basan en principios, en la forma en que tú o tu familia o tu comunidad o tu país o tu cultura valora e interpreta ese principio. En resumen, podríamos decir entonces que los principios son guías universales, mientras que los valores son ideales personales. Los principios son leyes que nunca van a cambiar. Los valores, sin embargo, son interpretaciones, son ideales personales que pueden cambiar de acuerdo con la cultura o el lugar donde estén. Esto significa que debemos aferrarnos a los principios. Por ejemplo, el mandato de amar al prójimo, la dignidad de la mujer, el valor de la familia, y aplicar esos principios de acuerdo a nuestra situación. Los valores culturales que reflejan esos principios pueden aceptarse, pero lo que lo contradigan deben desecharse. Así que los principios son la brújula y los valores tu mapa. Puedes tener la brújula, pero si tu mapa es incorrecto, no llegas a donde quieres. Y así como los mapas han cambiado con el tiempo y el lugar también haya sido modificado, la brújula sigue indicando el mismo norte. Por ello, hay que alinear nuestros valores a los principios correctos para que lleguemos al destino que deseamos sin tantos tropiezos. El Evangelio de Jesucristo nos enseña que debemos adoptar la cultura del cielo, no la cultura del mundo caído.
Debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente para discernir la buena voluntad de Dios. En la práctica, esto significa abrazar todo lo que nos acerca a Cristo y fortalece la familia, y renunciar a todo lo que nos aleje del Evangelio. En la proclamación para el mundo de la familia deja subrayado que la familia eterna es el objeto principal del plan de Dios. También advirtió que quienes violen esos convenios, por ejemplo, abusando de cónyuges o hijos, o abandonando la castidad, un día deberán responder ante Dios, y traerán calamidades sobre ellos y sus comunidades. Por eso tener valores claros basados en el Evangelio es nuestra mejor defensa contra las influencias negativas. En nuestras familias y barrios podemos enseñar estos valores por mandato divino. La familia es central en el plan de Dios y nuestra práctica religiosa más alta es vivir las ordenanzas halladoras que aseguran la unidad familiar eterna. Por lo tanto, sepamos agradecer las bendiciones de vivir en países donde podemos ejercer libremente la fe y el matrimonio que Dios ha establecido. Vivamos de acuerdo con los principios eternos, la igualdad de mujeres y hombres ante Dios, la dignidad de cada ser humano, desde el vientre hasta la vejez, la libertad de pensamiento con responsabilidad, el valor supremo de la familia. Así abrazaremos todo lo que nos aporte la cultura del Evangelio y desecharemos todo lo que nos aleje de ella. Al fin y al cabo, nuestra verdadera herencia cultural es el Evangelio, un reino de amor y verdad que trasciende fronteras terrenales. Al hacerlo, preparemos a nuestra familia para recibir las señales que están frente a nuestros ojos.